Hey gente, ¿cómo estáis? Este va a ser un vídeo un poco atípico. Es sobre un montón de ideas, un montón de cosas que he estado pensando durante muchos años y quería sacármelas de la cabeza y dejarlas reflejadas en un vídeo. Hoy quiero contaros mis opiniones sobre educación académica. Pero antes de empezar a quejarme, quiero que tengáis en cuenta tres cosas. Atentos. La primera es que no tengo ninguna formación ni en pedagogía ni en enseñanza. Todo lo que digo es fruto de la experiencia que tengo yo en el sistema público español. Así que, por favor, todo el mundo que sepa sobre pedagogía y sobre educación y vea que digo alguna burrada o me excedo, por favor que lo refleje en los comentarios. Todos lo leeremos y podemos sacar algo un poquito más en claro. Segundo, decir que en este vídeo voy a generalizar, voy a hablar del sistema educativo en general. Todos sabemos y todos nos hemos encontrado con estos pequeños héroes, con estos profesores que nos han enseñado cosas más allá de lo que el programa y el sistema les pedía y que desde luego nos han inspirado, pero no estoy hablando sobre esas personas, no estoy hablando sobre esos pequeños héroes, estoy hablando sobre el sistema en el que estas personas tienen que vivir, desgraciadamente, claro. Y tercero, deciros que soy consciente que se han hecho vídeos criticando el sistema educativo como este, y también sé que como consecuencia de esos vídeos ha habido gente que ha dejado la escuela o ha hecho barbaridades más grandes. Sé que son unos pocos inconscientes lo que hacen este tipo de cosas, pero remarco desde aquí que no hagas eso, no luches contra el sistema. Siento decirlo así, siento ser tan pesimista, pero no va a servir de nada. No va a servir de nada que tú sacrifiques tu vida y sacrifiques toda tu carrera académica porque el sistema está mal. Yo creo firmemente que la única manera de cambiar el sistema, por mal que esté, es cambiarlo desde dentro. Es esperar que las futuras generaciones de profesores sean conscientes de los demonios que hay en el sistema, de los problemas que tiene, y que lo solucionen. Dicho esto, vamos allá. ¿Por qué el sistema educativo español no funciona correctamente y por qué no arreglarlo puede tener consecuencias devastadoras a corto plazo? Porque el sistema educativo español solo enseña una habilidad: la memorización. Esto no es nada nuevo, todos sabemos perfectamente cómo funciona una clase. Primero partimos de un temario. Ese temario luego es revisado, clarificado, explicado por un profesor. Después se espera que el alumno memorice todo ese temario para que luego haya un examen en el que el alumno tenga que plasmar lo que ha memorizado. Y dependiendo de lo parecido que sea lo que ha puesto en el examen con lo que hay en el temario, pues se le pondrá una nota u otra. Así que, ¿a quién premia el sistema educativo? Al que mejor memoriza. Y fijaos en el detalle, el sistema premia al que mejor memoriza, no enseña a memorizar. Porque a vosotros, ¿cuántas clases de aprender a estudiar, aprender a memorizar os han dado? Porque yo no recuerdo ninguna. El sistema no te enseña a memorizar, te exige que lo hagas y te lo lleva exigiendo toda la vida. Pero bueno, aunque el sistema no te enseñe directamente a memorizar, no quiere decir que tú no aprendas solo. Es en este ambiente de supervivencia en el que tienes que aprender a hacerlo, en el que tienes que encontrar tus propios trucos y tus propias maneras de calibrarte y poder estudiar mejor. Así que bueno, aunque no te lo enseñe directamente, sí que aprendes a memorizar. El sistema te lo enseña, aunque sea de una manera indirecta. En fin, esta manera tradicional de proceder con el temario, el examen, la memorización, es una cosa que se extiende a un montón de disciplinas. Cuando se imparte historia, lengua y literatura, filosofía, biología, siempre se sigue este procedimiento. Pero ¿qué pasa con otras asignaturas? Cosas como matemáticas. En matemáticas no se puede memorizar, ¿no? Entonces sí se están enseñando algunas habilidades, ¿no? Bueno, yo no lo veo así. Lamentablemente, lo que en estas asignaturas se acaba enseñando es una variante de la memorización, que es la mecanización. La clase tradicional de física-matemáticas funciona así. Partes como antes de un temario que puede ser estudiado como antes, pero esa no es la parte importante. La parte importante es una batería de problemas que hay. El profesor explica esta parte del temario que es conceptual, pero a efectos prácticos eso da completamente lo mismo. El profesor está para resolver esos problemas. Esto es porque el examen final es un examen de problemas. Así que la estrategia de todo el mundo es coger la batería de problemas, coger las respuestas del profesor y machacar los problemas. Una y otra vez, repitiéndolos, hasta que de algún modo memorizas cómo se hacen los problemas. Los has mecanizado, te has convertido en una especie de robot que sabe hacer el problema indicado de la manera correcta. Memorizar los problemas, memorizar cómo se hacen, de modo que veas el problema, identifiques cómo se resuelven y lo hagas de una manera como robótica. Y es cierto que no tienes que hacer esto, no tienes por qué machacar los problemas hasta que los hayas interiorizado. Puedes pasar por el sistema sin tener que hacer esto, entendiendo muy bien lo que haces y ejecutándolo bien. La cuestión es que a nivel de secundaria la mayoría de la gente no hace esto, sigue machacándolos. Y la verdad es que no entiendo muy bien por qué la gente sigue haciendo esto. A lo mejor es simplemente por deformación de otras asignaturas. Como se memoriza en otras asignaturas, pues entonces en matemáticas y en física también debo memorizar, aunque sea de otra manera.
Y no sé, pensarán que esta es como la manera fácil de hacer las cosas, pero es todo lo contrario. Mecanizar problemas es una cosa que lleva muchísimo tiempo, es el camino del sufrimiento. Gracias a esto, no me extraña en absoluto que haya gente que diga que odia las matemáticas y la física, si han tenido que pasar por el sistema haciendo este tipo de cosas. Y en el fondo esto es culpa del sistema, porque no les ha enseñado que esto no es la manera de hacer las cosas, que realmente se están torturando. La mecanización es una cosa que aparece siempre cuando estás trabajando con una cosa que es abstracta, cosas como matemáticas, física, química, aspectos abstractos de la lingüística como son la sintaxis y otros aspectos del aprendizaje de lenguas. Ok, es obvio que la mecanización y la memorización es una cosa que personalmente a mí no me gusta mucho, pero ¿quiere decir eso que sea malo? ¿Que se enseñen esas cosas es suficiente motivo como para decir que el sistema educativo no funciona? Bueno, creo tener buenos argumentos para deciros que basar un sistema educativo solamente en enseñar a la gente a memorizar y a mecanizar, en el mundo actual en el que vivimos, es una de las negligencias más grandes que puedes hacer. Porque, a todos los que opinéis lo contrario, os recuerdo que en el bolsillo de vuestro pantalón tenéis un dispositivo móvil que os permite acceder a todo el conocimiento humano en cuestión de segundos. Entiendo que en el pasado, conocer algo un tanto específico requería de mucho tiempo, requería irse a una biblioteca, buscar un libro concreto, etc. Pero actualmente, eso ha cambiado radicalmente. Creo firmemente que, viendo cómo es el mundo actual, el sistema educativo debería alejarse de enseñarnos grandes cantidades de información para enseñarnos a saber gestionarla bien. Lo que yo noto en el sistema educativo actual es que hay un miedo enorme a consultar. La manera que tiene el sistema educativo de probar lo bueno o malo que eres es con un examen. Y los exámenes suelen ser el papel y tú. Tú contra el papel. Tu mente, tu información contra el papel. Cuando en el mundo real, cuando tienes un trabajo, esto no es así. En la grandísima mayoría de las ocasiones, siempre tienes oportunidad de consultar algo que no sabes. Si eres físico y estás haciendo una investigación, no hay ningún problema en que cojas un libro o que mires en internet una ecuación que no recuerdas. Mientras, en los institutos, tú tienes que tener memorizadas todas las ecuaciones para poder plantarlas. ¿Qué problema habría en dejar una hoja con todas las ecuaciones para poder consultarlas? No sé, otros ejemplos. Una persona que trabaje con química. ¿Es necesario que esa persona tenga memorizada la tabla periódica en la cabeza? Pues seguramente no. Seguramente en su despacho la tendrá pegada en la pared para poder consultarla cuando lo necesite. Que esta es otra cosa que me parece completamente absurda. Tener que aprendernos la tabla periódica cuando se puede consultar. Y he puesto ejemplos muy científicos, pero no sé, un programador, cuando tiene una función que no sabe cómo opera, pues seguramente irá a la librería y se enterará de cómo funciona y no pasa nada, no pasa ni media. Y estoy seguro que incluso carreras como medicina y derecho, que ponen un énfasis muy grande en memorizar, porque tienen que tener como mucha información en la cabeza y saber relacionarla rápido, incluso esas personas en la vida real, cuando tengan casos, consultarán cosas. Y no hay ningún problema. En definitiva, que deberíamos empezar a enseñar a la gente a cómo consultar. Y en el mundo actual, en el que Internet es un lugar muy vasto, en el que hay muchísima información de muchas índoles, creo que es muy interesante explicar a la gente dónde encontrar información fiable. Cómo identificar cosas que son correctas y cómo identificar la desinformación. Por otro lado, la mecanización. ¿Qué problema hay en que convirtamos a las personas en robots que hacen los problemas eficientemente? Bueno, pues muy sencillo. Porque los putos robots de verdad ya existen. Porque en este mismo momento hay informáticos que están creando programas capaces de sustituir estos trabajos mecánicos. Programas informáticos que son capaces de ejecutar estos problemas que tú has metido en tu cabeza. Y mira por dónde, estos programas informáticos, estos robots, son mucho más eficientes y más baratos que tú. Y esto puede parecer ciencia ficción, pero realmente es inminente. Un montón de estos trabajos de índole mecánico van a ser sustituidos por los seres de ejecutar mecanizaciones perfectos. No tiene ningún sentido enseñar a la gente a ser mecánicos. Lo que le deberíamos estar enseñando a la gente es que sean ingeniosos, creativos, que sepan resolver problemas sin acudir a la mecanización, sino que le plantes un problema completamente nuevo y que sepan sacarlo. Eso una máquina no puede hacerlo. Bueno, por ahora. Y esto es una cosa que el sistema educativo debería incidir, que es a desarrollar más habilidades aparte de la memorización. Y no estoy diciendo que deberíamos hacer que la gente pare de memorizar cosas. Por supuesto que no. La habilidad de memorizar es una cosa necesaria y es una habilidad humana muy interesante. Pero creo que estamos desplazando con eso un montón de habilidades que podrían ser terriblemente útiles en el mundo actual. Y al hilo de los problemas, creo que deberíamos enseñar a la gente a resolverlos de una manera racional y lógica, no con mecanización. Por ejemplo, en asignaturas como física y matemáticas, haciendo más énfasis en los aspectos conceptuales y luego en el examen dejar toda la información que quiera a consultar y poner un problema completamente nuevo. Esto puede parecer muy duro, y lo es.
es un reto. Pero creo que es en este ambiente, en ese momento en el que retas a la gente, cuando su manera de pensar cambia. Y es que creo que funciona así. Hasta que no te ponen en el borde del precipicio, no desarrollas nuevas habilidades. Yo lo encuentro bastante parecido a aprender un idioma nuevo. No es hasta que vas a un país y tienes que manejarte en esa lengua, hasta que no empiezas a cambiar esa manera de pensar, hasta que no desarrollas fluidez, tienes nuevo vocabulario, nuevas formas. Creo que con estas cosas no hay que ser blando. Hay que poner a la gente en el borde del precipicio para que sus habilidades mejoren. Y creo que hacer las cosas de este modo también le aporta a la educación un valor emocional. Porque intentar resolver un reto, intentar resolver un problema, es una cosa que puede frustrar, que puede enfadarte, que te pasas ahí horas y horas pensando y que trae unas emociones a la mesa. Y cuando resuelves el reto y lo ves cómo funciona, es como una sensación de felicidad, una sensación de placer enorme. Creo que es interesante porque la memorización no siento que traiga estas emociones. Tú simplemente ejecutas la memorización, la realizas, ¡pa! Y otra cosa. Es como indiferente. No sientes nada, simplemente lo ejecutas y ya está. Mientras que un problema, un reto, es una cosa emocional, te hace sentir cosas. Y creo que esas emociones son una cosa que son adictivas. Bueno, como siempre estoy hablando mucho en términos de problemas, matemáticas, física, pero creo que esta idea de que las asignaturas desarrollen en los alumnos habilidades es una cosa que puede aplicarse a todas. A final de segundo de bachillerato tuve un profesor de historia buenísimo, Carlos, siempre lo voy a recordar. Fue uno de los exámenes que nos puso que me dejó completamente loco. A partir de ahí entendí, ¡buah! Esto debería ser una asignatura de historia. El examen, entre otras cosas, eran unas viñetas de periódico, unas tiras cómicas de periódico. Y tras la viñeta, la tira, el examen te preguntaba, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el humor en esta tira? Entonces, claro, era una tira cómica de principios del siglo XX. Entonces, a no ser que tú supieras muy bien el contexto histórico, tú no supieras bien todo lo que rodeaba esa viñeta, tú no sabías responder a esa pregunta. Y es que eso es algo muy interesante, porque, vamos a ver, ¿por qué le enseñamos historia a la gente? Bueno, aparte del interés propio que tú puedas tener por la asignatura, yo creo que todo el mundo debería saber historia, porque tú no comprendes el mundo actual sin ella. Tú no entiendes por qué este país se lleva mal con el otro, por qué sucede esto u otro, si tú no comprendes cuál ha sido la historia del ser humano. De hecho, conocer muy bien nuestro pasado como sociedad es lo que nos protege de cometer muchos errores. Así que, pregunta, si queremos llegar a ese objetivo, ¿cómo le tenemos que enseñar las cosas a la gente? ¿Haciendo que memoricen como cabrones? Bueno, yo creo que no. Si quieres que la gente conecte el mundo que ve con esa información que tú le das, tendrás que entrenarles a hacerlo. Así que cosas como la viñeta, en la que tienes que ejecutar esa habilidad, en el que tienes que tener un conocimiento previo en tu cabeza, o a lo mejor uno que puedes consultar, y saber conectarlo a lo que tienes delante, es la clave. Eso es lo que te lleva al objetivo. Y como antes, este tipo de cosas también suponen un reto, por lo que esas cosas emocionales también entran en el juego. Y creo que lo hacen bastante más interesante, bastante más divertido que simplemente memorizar. Bien, para acabar, solamente quejarme brevemente de algunas cosas que no comprendo muy bien por qué son así. No entiendo por qué no nos enseñan más sobre economía. Hay un montón de términos que no tenemos ni puta idea. No entiendo por qué no nos enseñan a pagar nuestros impuestos. A pesar de que en educación física se nos enseñan muchas cosas sobre bienestar, echo de menos que se nos hable sobre nutrición, sobre todo en este mundo en el que nos están vendiendo mierda constantemente. No comprendo por qué no estamos enseñando a programar a la gente a todos los niveles. Y por último, no comprendo por qué una vez acabada secundaria se pretende que seamos expertos en literatura, que nos sepamos todas las obras de Rosalía, y sin embargo seamos unos completos incultos en escultura, pintura, cine. Y nada más que decir, espero que haya sido una perspectiva interesante y realmente espero que los futuros profesores entiendan las preocupaciones que tengo y que este sistema se cambie. Estaré muy atento a todo lo que pongáis en los comentarios. Creo que es muy importante que hablemos todos sobre esto y que hagamos ruido. Y nada más, ya sabéis dónde encontrarme en redes sociales y nos veremos la semana que viene con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme.